Seguramente no una, sino varias veces un prospecto o un cliente te ha rechazado, te ha estampado un gran no a la propuesta que tú le llevas y seguramente te has sentido mal, te has sentido rechazado y quizás no ha sido fácil manejar ese rechazo. Bueno, quédate tranquilo que todo nos ha pasado. Yo soy el campeón, yo creo que a nadie lo han rechazado tanto como a mí, así que te voy a hablar un poco de cómo manejar el rechazo en estos procesos de ventas. Bienvenidos al podcast radio de Emerson Ramírez. Motivación, coaching, crecimiento personal y acción en la red. Siempre en mis capacitaciones hablo de los 3 miedos básicos de una persona. ¿Cuáles son esos 3 miedos básicos? El miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo al ridículo. Estos 3 miedos están dentro de un proceso de venta, porque cuando no logras vender, cuando haces una presentación y el cliente te dice que no, pues obviamente te sientes rechazado, pero además te sientes fracasado porque no lograste tu venta y hay un poquitito de sentirse ridículo. Dice, bueno, hice todo mi esfuerzo y no lo logré. Y creo que uno de los grandes miedos que tiene un vendedor es el miedo al rechazo, que es lo más común que se va a presentar en nuestro proceso de ventas. Déjame darte una mala noticia, el miedo al rechazo nunca va a desaparecer en ti. ¿Por qué? Porque es un miedo básico, un miedo que viene de paquete, viene con nosotros. Pero sí te voy a decir algo, es importante que lo aprendas a dominar, que aprendas a saber cómo dominar ese miedo, pero además a reaccionar frente a él para que no te afecte en tus emociones y obviamente no afecte tu lado de vendedor o tu capacidad de ser buen vendedor. Así que uno tiene que crear así como el cuero fuerte o el cuero grueso para poder aguantar los rechazos. A mí me han rechazado miles de veces. Yo les puedo confesar, al principio de mi vida como vendedor yo era muy mal vendedor. La gente decía que yo era bueno, pero al principio no era tan bueno. Llegó un momento cuando viví en Mérida que fui bueno. Fui muy bueno y ahí como que destapé todo, de forma muy empírica, destapé todo mi potencial como vendedor. Al punto que la empresa donde yo trabajaba se llamaba Sierra Tours. Saludos a mis amigos, la familia Escanu, que me dio esa oportunidad. Me dieron una oficina en el aeropuerto y ahí yo vendía de todo, de excursiones, mapas, de todo un poco. Así que me gusta mucho vender y creo que el vender es un proceso comunicacional. Pero ¿de dónde viene el rechazo y por qué nos rechazan? Yo el primer ejercicio que te voy a pedir es que te pongas un momento como cliente, que te pongas un momento como prospecto, cuando te llaman de un número que no tienes registrado en tu teléfono para ofrecerte algo, cuando alguien te aborda de imprevisto en la calle, cuando tratan de venderte algo que tú no has pedido. ¿Cuál es tu reacción normal? Tu reacción normal va a ser rechazo. Y entonces lo primero que quiero que entiendas es que el rechazo es una reacción natural del ser humano, que viene desde nuestro cerebro reptil, que busca protegernos de cualquier peligro o de cualquier decisión mal tomada. Eso es la primera reacción, es cuidarte, protegerte, rechazar. ¿Por qué digo que es una reacción natural? Porque es lo primero que hace uno ante alguien que uno no conoce o ante algo que uno desconoce o que uno no sabe que va a suceder en ese proceso de venta. Por lo tanto, esa reacción natural de rechazo en el cliente y en ti cuando eres cliente es por una falta de confianza. Lo primero es porque no hay confianza. Lo que yo siempre he recomendado, incluso en otros audios relacionados con prospección, es que hay que construir confianza con el cliente y construirla lo más rápido posible para poder generar la aceptación. Uno de los grandes errores es porque tratamos de cerrar prematuramente sin construir confianza. Entonces, debes tomar en cuenta que si te rechazaron hoy no quiere decir que te rechacen mañana o pasado mañana, sino que posiblemente hoy te dicen que no por una precaución, porque no tienen confianza que quizás en ti o en la empresa que representas o en el producto que estás presentando. Otra de las cosas que viene dado, que por consecuencia no hay confianza, es que de pronto no has construido una relación genuina y cercana con el cliente. Estas 2 fases, que son 2 fases iniciales del proceso de venta, que es construir confianza y generar relación, son la base para disminuir un poco el nivel de rechazo más adelante. Si tú estás prospectando bien, si estás atrayendo al cliente que si tú sabes que tu producto encaja perfectamente con los insights, las necesidades, los requerimientos del cliente, entonces debes comenzar por generar una relación y construir confianza. Luego, uno de los grandes retos que tenemos, y quizás el vendedor no lo tiene tan claro porque el vendedor va directamente a hablar del producto,
yo quiero que empieces a disminuir la percepción de riesgo por parte del cliente. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú hablas de un producto que quizás él no está esperando, o que quizás está evaluando, que quizás está comparando, sus niveles de percepción de riesgo, escucha bien, niveles de percepción de riesgo pueden ser altos. Lo que estoy intentando decirte es que él percibe que hay mucho riesgo en comprar tu producto. ¿Por qué? Porque bueno, puede ser caro, porque quizás no lo necesite después, porque quizás no cubre algo. Entonces, esa presentación profesional debe buscar disminuir su percepción de riesgo, porque hay una relación interesante. A menos percepción de riesgo, mayor confianza. ¿Ok? La confianza crece cuando disminuye mi percepción de riesgo sobre ti, tu empresa, tu producto y sus beneficios. ¿Ok? Entonces eso es importante, disminuir la percepción de riesgo del cliente, generando confianza a través de los beneficios. O sea, dónde gana él o cómo él se beneficia si él adquiere un producto o un servicio como el que tú ofreces. Por otro lado, y el cuarto factor que genera la reacción es la no necesidad, que él percibe que no necesita de tu producto. Y ojo, es posible que no lo necesite, pero lo puede desear. Así que tu presentación de producto o servicio debe apuntar a despertar y activar los deseos o la necesidad hacia tu producto. Y eso obviamente lo necesitas construir a través de un buen discovery, un buen proceso de descubrimiento, entendiendo la realidad de tu cliente y obviamente conectando los beneficios, las ventajas y tu ventaja competitiva del producto con las necesidades principales o los requerimientos de ese cliente. De esa manera crecerá quizás no tanto la necesidad, pero sí el deseo de tener. Hay muchos productos que nosotros no compramos porque los necesitamos. Muchos de los productos que compramos los compramos porque los deseamos por diferentes razones. Ahora, ¿cómo puedes manejar mejor el rechazo ante estas situaciones? Bueno, te lo cuento después de esta pequeña pausita que tenemos donde hay una recomendación y seguramente te va a interesar. La confianza de estar bien escoltado, escuchando el podcast radio de Emerson Ramírez. Este podcast llega a ustedes gracias a la Escuela de Ventas de España, la comunidad de expertos en ventas de habla hispana más grande del mundo. Somos globales, estamos en España, Estados Unidos y en toda Latinoamérica, con más de 50 embajadores reconocidos internacionalmente, más de 15,000 personas en nuestra comunidad y una bolsa de trabajo especializada para vendedores. Nos enorgullece dignificar la maravillosa profesión de ser vendedor. La Escuela de Ventas de España, somos más que una escuela de ventas. Escuchas Podcast Radio de Emerson Ramírez. Aquí seguimos en mi podcast. Yo soy Emerson Ramírez. Sígueme en mis redes sociales, @Emerson Ramírez S. Por allí estoy en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, donde usted quiera. Yo estoy allí también para compartir material contigo. A mí, además, me encanta compartir material con ustedes. Espero que este podcast te esté ayudando. Escríbeme al privado por cualquiera de estas redes sociales, que yo con todo gusto, con todo cariño te voy contestando. Y si tienes algún tema que quieres que yo aborde, pues con todo el gusto del mundo lo abordamos. Por cierto, quiero invitarte este mes de mayo, 17 y 18 de mayo, estaremos rompiendo un récord. Métele oído a esto. Estamos rompiendo un récord con la Escuela de Ventas de España. Vamos a tener 48 horas seguidas de capacitación, de formación en ventas continua y totalmente gratis. Así que atentos porque voy a compartir por allí el link para que ustedes se anoten en el Digital Sales Summit de la Escuela de Ventas de España para toda Hispanoamérica. 48 horas seguidas con grandes conferencistas, grandes speakers hablando de ventas y rompiendo un récord mundial, la mayor cantidad de tiempo continuo en capacitación de ventas. Bueno, continuamos hablando del rechazo. A mí no me rechacen, ojo, a mí no me estén rechazando esa propuesta. Bueno, ¿cómo puedo manejar el rechazo en el proceso de venta? Sencillo. Primero, no lo tomes personal.
Normalmente hay mucho ego en la venta, ¿no? Y entonces cuando alguien me dice que no o cuando alguien me rechaza, normalmente siento que me está rechazando a mí y me lo tomo de modo personal, me molesto, mentalmente insulto al cliente y digo, no te voy a volver a vender más nunca. Y no es así. Hay que entender un principio importante. En ese proceso comunicacional de ventas que tienes con tu cliente, hay un sujeto y hay un objeto. El sujeto obviamente eres tú y el objeto es lo que tú propones, lo que pones sobre la mesa para que tu cliente lo acepte o lo rechace. ¿Okay? Por lo tanto, si tú tienes consciente esto y mételo en tu mente, en tu corazón, como digo yo, mételo en tu ADN, en tu sangre, entiende que cuando el cliente dice no, no te está diciendo que no a ti, le está diciendo que no al objeto, o sea, a la propuesta que le estás haciendo o al planteamiento que estás haciendo. ¿Ok? Cuando él dice que no, le está diciendo que no a la propuesta, no a ti. Por lo tanto, no lo tomes a modo personal. Y hay una gran ventaja en todo esto, y es que el objeto puedes cambiarlo, puedes adaptarlo, puedes cambiarlo para que pueda conectar con los insights, con los deseos, con las necesidades, con los requerimientos de ese cliente. Pero siempre a través de ti. O sea, el objeto puede ser cambiado y siempre puede ser propuesto o puesto en la mesa por el mismo sujeto. Salvo, ok, aquí voy a poner un asterisco pie de página, salvo que el sujeto, o sea, tú, haya sido grosero, invasivo, agresivo y bueno, ya esta persona tenga un problema personal contigo. Pero normalmente no es así. Normalmente tú eres educado, haces una buena presentación, tienes un buen producto, pero de pronto la propuesta no le suena y él entonces rechaza la propuesta. Y básicamente cuando te dice que no, no es un no. Apréndanse que en ventas un no no siempre es un no. A veces un no es esfuérzate un poco más. A veces un no es hey, dame más explicación de esto. A veces un no es, hey, métele algún regalito o algún descuento a esto para yo decirte que sí. Entonces no necesariamente te está rechazando a ti. Así que no lo tomes a modo personal. Ahora, para esto hay que entender también cómo las personas toman decisiones o cómo el ser humano toma decisión para comprar algún producto. El cerebro, cuando tú estás haciendo una presentación a un cliente, el cerebro del cliente en principio se conecta con lo que está viendo en ese momento, con tu presentación, con los beneficios, con las ventajas, con la ventaja competitiva, con las características del producto. Él se va conectando allí, pero eso va a conectar con diferentes memorias que él tiene guardadas en su mente y va a evocar recuerdos. Por lo tanto, lo primero que hace luego de analizar el presente, y eso es algo que el cliente no lo puede dominar porque eso es involuntario, es que su cerebro se va automáticamente al pasado. ¿Por qué al pasado? Bueno, porque él va a analizar qué sucedió en su vida o cuál fue la experiencia que él vivió en una situación similar cuando tuvo que tomar decisiones similares a la que está tomando contigo. Si está comprando un carro, ¿qué pasó cuando compró su último carro o su primer carro? Si está comprando un apartamento, ¿qué pasó cuando él alquiló un apartamento o compró? ¿O qué factores le faltó él tomar en cuenta? Y si la experiencia por casualidad con el vendedor anterior fue negativa, es posible que el ir a ese recuerdo haga que él reaccione de forma negativa y trate de decir que no. Pero bueno, eso no lo puedes controlar. Lo que él vivió antes no lo puedes controlar. Lo que él siente con lo que vivió antes, obviamente no lo puedes controlar. Pero puedes controlar lo que viene y esta es la buena noticia. El cerebro, primero, analiza el presente. Segundo, automáticamente se va al pasado. Pero luego de eso, rápidamente el cerebro trata de irse al futuro, a construir qué pasaría en el futuro si él tomara la decisión en este instante contigo, con ese producto. Allí tú sí tienes gran poder, porque tu presentación emocional puede ayudar al cliente a trasladarse hacia el futuro, a saber que la experiencia contigo es diferente a la pasada y que tú puedes controlar cómo influir o incidir en la forma de pensar o en lo que él puede imaginar hacia el futuro a través de lo que estás haciendo ahora mismo en el presente. Y allí te tienes que enfocar, porque eso va a hacer que él cumpla
lo que hablamos al principio de este podcast, disminuya su percepción de riesgo, se conecte contigo a través de una relación porque te ve como una solución, como un instrumento de solución, y además crece su confianza. Y esa parte lo va a conllevar a que él sienta que tiene una necesidad por tu producto o tiene el deseo de adquirirlo. De esa manera, el porcentaje de rechazo va a bajar en función a las presentaciones que hagas. Entonces, no lo tomes a modo personal, disfrútate el proceso, construye relación, construye confianza, disminuye la percepción de riesgo y haz a través de una presentación emocional y conectada con sus requerimientos para que él sienta que lo necesita o que lo desea. Ahí te dejo eso, así que pilas con eso. Escucha lo que quieres saber en Podcast Radio de Emerson Ramírez. Bueno, gente querida, espero que les haya gustado este episodio, que les sirva, que lo pongan en práctica, que te ayude a controlar un poquitito ese tema de el rechazo cuando te dicen que no en tu presentación de venta. Y bueno, cualquier cosita, si quieres que te dé un poquito más de información, simplemente escríbeme @Emerson Ramírez S, y por allí yo te contesto con todo el cariño del mundo y trataré de aportar algo a tu vida. Gracias por estar allí, gracias por escucharme, por soportarme un poquitito, y ya pronto vienen más episodios que ustedes podrán escucharlos a través de Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Yo te pido, hazle clic a la campanita para que te suscribas al canal y así te avisemos cada vez que hay un nuevo episodio. Cuídense mucho, los quiero mucho y me quedo corto. Y acuérdense, por favor, no se mueran nunca. Chau, chau.